Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo. A nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Use, es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Silvia Harumi Vargas Colonia y tendré el honor de moderar este evento. El día de hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho. Estoy hablando del doctor Derek Patrick Palomino Campomanes, quien compartirá con nosotros el curso especializado en uso político del derecho penal económico. Es por ello, y permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Maestrando en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, primer puesto en el concurso nacional de ponencias de posgrado del Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología, CONADEP, miembro principal y ex coordinador académico del Taller de Dogmática Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha publicado artículos científicos sobre el derecho penal económico en Argentina, tanto en la revista jurídica Austral, revista científica de la Universidad Nacional del Noreste. Asimismo, en la revista Advocatus Unilibre de Barranquilla y Perú, en Temis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gaceta Penal y la revista Juristi ESAN. En nombre de nuestra Academia Jurídica, Lex and Jus, y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia, doctor. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente. Adelante, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se logra escuchar. Ah, genial. A ver, si me permiten, por favor, para compartir unas diapositivas, para hacer un poco más dinámica esta presente sesión inaugural. Claro, doctora, adelante. Muchísimas gracias por la generosa inmerecida presentación. En principio, agradecer a la Academia Jurídica Lex y Jus por su cordial invitación para poder acompañar a todos los presentes en este curso de especialización en Derecho Penal Económico. En lo que a mí respecta, vamos a hablar sobre el delito de financiación ilegal a partidos políticos. Para ello he preparado unas láminas que espero pueda ser de interés de cada uno de vosotros. ¿Me pueden confirmar si se ven las diapositivas, por favor? Sí, doctor, se logró visualizar. Listo. Como lo había mencionado, en esta temática respecto al uso político del derecho penal económico, también de la empresa, nos interesa y hablaremos en específico sobre el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Y para eso debemos partir de lo siguiente. Primero, comprender en estricto la definición de partido político, su naturaleza y también poder comprender su regulación administrativa de la ley de organizaciones políticas que actualmente está vigente en nuestro ordenamiento jurídico administrativo. Y partiendo de allí vamos a poder comprender de mejor manera cómo es que se configura típicamente el delito de financiación ilegal a partidos políticos, su ratio scendi, su razón de ser, la semejanza o similitud con diversos tipos penales de corrupción de funcionarios, lavado de activos. Y también voy a dejar para última cuestión algo muy polémico sobre la responsabilidad penal de los propios partidos políticos y también pues las penas que se aplican y lo más reciente aún, los pronunciamientos judiciales relacionados a la temática. Habiendo dado ese pequeño introito, esa pequeña introducción, ese pequeño preludio, vamos a comenzar con lo que a nosotros nos interesa el día de hoy. Muy bien, eh, hay que comprender una cosa de partida, que los partidos políticos podemos comprenderlas como
actores esenciales en los sistemas democráticos. Se discute o se confunde conceptualmente muchas veces su definición. O bien un partido político es una empresa privada, o bien es una organización, es una asociación de naturaleza pública, o bien es una especie de mixtura, es un punto intermedio a nuestro modo de ver las cosas y lo que justamente regula el artículo 1 de la ley de partidos políticos que rigen el Perú, y también como lo reconoce el artículo 35 de nuestra Constitución, los partidos políticos, por lo menos en Perú, se reconocen pues como una asociación de personas o un ente privado de base asociativa que tiene funciones o un de raigambre constitucional. Es decir, a diferencia de las corporaciones, de las empresas que predominan hoy en día el ámbito socioeconómico, la razón de ser de los partidos políticos y lo que justamente la diferencia de las propias empresas o corporaciones per se es que aparte de tener una función social, como por ejemplo la tienen también las empresas, lo específico de los partidos políticos es que tienen una función de raigambre constitucional, en tanto y en cuanto son bases asociativas que fomentan la formación y manifestación de la voluntad popular para la elección de sus autoridades, sean municipales, sean presidenciales, regionales o lo que fuese. Y de forma similar a las empresas, los partidos políticos gozan de cierta autonomía individual o estructuralmente individual en su organización interna. Tienen esa libertad, por así decirlo, similar a la libertad de empresa, que se reconoce también constitucionalmente. Es decir, eh, per se, por sí mismas, los partidos políticos tienen un origen privado porque son una base asociativa de particulares, de personas con similitudes ideológicas, cosmopolitas o inclusive democráticas. Y con esta base asociativa pues se va formando una ideología que va a poder representar o definir determinado partido político. Como bien dice, ¿no? Sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. Lo importante es que desde un punto de vista técnico y normativo podemos reconocer a los partidos políticos como actores esenciales en los sistemas democráticos, que tienen una importancia constitucional y que tienen un origen privado. Continuamos. Es muy importante saber, a propósito del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, cómo se financian las organizaciones políticas en el Perú. Pues en derecho comparado, la experiencia comparada nos enseña que hay una variopinta posibilidades, y eso ya lo veremos posteriormente. Pero lo que nos interesa aquí en el contexto peruano, y también para comprender cómo se configura el delito de financiación ilegal de partidos políticos o financiamiento prohibido de organizaciones políticas, debemos saber cómo se financian legal e ilegalmente los partidos políticos. Para esto debemos entender que existen tres sistemas actualmente en derecho comparado. El primero es de financiamiento, es decir, que los partidos políticos, las organizaciones políticas reciben pues dinero, reciben recursos por parte de organizaciones públicas o relacionadas al Estado. Eh, y esto, hay una crítica de por medio que acá nosotros en esta lámina rescatamos, que un financiamiento público favorece principalmente a los grandes partidos manteniendo a determinadas clases políticas y excluyendo el apoyo económico a los pequeños y nuevos partidos. Es decir, se critica que un financiamiento público en realidad no rige pues reglas de igualdad. Y esto lo veremos posteriormente. En relación a ello, o similarmente, tenemos también el sistema de financiamiento privado. Prácticamente, pues, como lo dije en un inicio, las organizaciones políticas tienen origen privado, origen de particulares que se asocian con ideales
socioeconómicos, políticos y democráticos. Pero ¿cuál es el problema del financiamiento privado? Justamente el conocido el concepto de lobby. Ya lo habremos escuchado en gobiernos anteriores o muchas veces, que no es ajena a nuestra realidad. ¿Y cuál es el problema del tipo o del sistema de financiamiento privado, tanto en el Perú como en el derecho comparado? Lo que ocurre en todas partes. Es decir, si no hay un equilibrio entre tipos de financiamiento, el público, pues, meolla y socava, pues, y no rige reglas de igualdad, por así decirlo, que termina beneficiando a unos pocos grandes en perjuicio de unos bastantes pequeños. Y de forma similar también hay una crítica que se rige en el financiamiento privado, que los partidos políticos más grandes son los que administran y gestionan más recursos, tienen un mayor brote de economía, tienen un mayor reforzamiento o inyección económica por las diversas actividades, entre comillas, legales que hacen y fomentan. Y claro está, un partido político, una organización política que recién empieza, obviamente no va a tener los mismos recursos socioeconómicos, a diferencia de un partido político que ya tiene años de gobierno, que ya lleva años en gestión, que ya lleva años teniendo autoridades políticas y públicas. Eso es una rayana certeza, que ciertamente ni un extremo ni el otro es bueno, porque al fin y al cabo siempre terminan viendo diferencias más que notorias. Pero Derek, ¿cuál es el sistema que rige en el Perú? Particularmente es la última, el financiamiento mixto. En este tipo de financiamiento se permite que las organizaciones políticas puedan recibir, percibir tanto recursos desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Pueden recibir ambos tipos de financiamiento legal. Y así lo reconoce el artículo 35 de nuestra Constitución y también actualmente el artículo 28 de nuestra Ley de Organizaciones Políticas. Es decir, el Perú, en materia de financiación de partidos políticos, se rige por este sistema de financiamiento mixto. Pero ojo, hay un problema, y justamente vamos a lo siguiente, los problemas sobre el financiamiento. Y aquí lo decimos textualmente, que los intereses particulares compitan y confluyan en la formación de políticas públicas es esencial en democracia. Sin embargo, el problema de la financiación de partidos políticos viene a tallar cuando los recursos o el financiamiento que llega a las propias organizaciones políticas no son del todo transparentes o que claramente infringen la ley administrativa de ley de partidos políticos. ¿Y cuándo ocurren estos supuestos? Básicamente lo contextualizamos de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que las organizaciones políticas no pueden, y lo decimos tal cual en la lámina, no pueden sostenerse con los aportes voluntarios de sus simpatizantes, requiriendo así la contribución de entidades de mayor capacidad económica como las empresas. Claro, o sea, los propios simpatizantes o aportantes, claro está que sus recursos no son suficientes ni abastan las necesidades que tiene un partido político, sobre todo en campaña electoral, para poder autofinanciarse. Se tiene que recurrir, y una práctica común, al sector empresarial para que pueda inyectar pues recurso económico y se pueda seguir gestionando de forma dinámica esa estructura político-empresarial. Por otro lado, tenemos, a propósito de la poca transparencia o la infracción de la ley administrativa de partidos políticos, los supuestos de falta de control y supervisión de las fuentes de apoyo financiero. Esto genera pues un riesgo de injerencia en los intereses privados en los asuntos públicos, afectando la legalidad e imparcialidad y objetividad de las autoridades y funcionarios de gobierno. Y por último, como en todo juego, debe haber reglas comunes para quienes participan. Y ya lo hemos dicho, el lobby, la corrupción y la falta de transparencia en el sistema de la política son reglas desiguales. Y ojo, justamente lo decimos en la lámina, frente a ello, es importante la prevención de los actos de corrupción
y la evitación de que el dinero incline la balanza en un proceso electoral. Como ya lo hemos dicho o recapitulando, si el Perú se adapta a un sistema de regulación mixta que recibe pues recursos, financiamiento público y privado, debe respetarse las reglas en común. Es decir, ya hemos dicho las críticas del financiamiento público y del privado, pero esto no resulta ajeno también al sistema mixto, ya que viene a ser una mezcolanza de ambos tipos de financiamiento. Pero ¿qué es lo importante? Siendo pues las organizaciones políticas partidarias o insertadas en un sistema de financiamiento mixto, los organismos de prevención, de gestión y también pues de supervisión de los partidos políticos, como lo establece la propia ley administrativa, deben cerciorarse de que dentro de la estructura político, por no decir empresarial, político eh, organizacional, deben pues adoptar ciertos, por no decir programas de cumplimiento, ciertos sistemas de gestión, y justamente salió una directiva hace muy poco, para poder prevenir las prácticas de corrupción, las prácticas de lobismo, las prácticas de lavado de activos. ¿Para qué? Porque evitando un financiamiento prohibido, evitando que los partidos políticos puedan tener esta ventaja económica ilícita, se evita de partida de que las pequeñas organizaciones políticas puedan tener igualdad de oportunidades en una contienda electoral. Es decir, si el grande, recibiendo dinero ilícito, tiene mayor ventaja de poder utilizar este dinero para poder tener mayor llegada, tener mayor repercusión o difusión en una campaña electoral, a diferencia del pequeño, de la pequeña organización política, imaginemos, que bastante humilde, bastante sincera, compite insertado, respetando las reglas del juego, teniendo un respeto irrestricto pues a estas normas administrativas y compitiendo, recibiendo una financiación ilegal, respetando pues el estatuto de esta ley de organizaciones políticas. Y esto, el mensaje, el quid del asunto, la cuestión de fondo es que hay reglas de juego establecidas. Ni el partido grande ni el partido pequeño deben recibir pues una financiación ilegal o prohibida o ilegítima, para que ambos tengan, si bien no igualdad per se, porque cada uno tiene características distintas. Uno puede empezar antes, uno después, uno tiene más prestigio que el otro, uno es más nuevo que el otro. Pero lo cierto es que normativamente o técnicamente tengan esta igualdad de oportunidades legalmente previstas, que tengan las reglas de juego normativas y se respete para ambos. Seguimos. Hay algo muy interesante y justamente esto lo rescato de la tesis doctoral de Marcel Paucar Chapa, que es una de las mejores que se ha podido escribir sobre la materia. ¿Y qué nos dice? Nos habla Paucar Chapa de supuestos de puertas giratorias y esto es algo que con el solo hecho de imaginarlo vamos a recordar muchos capítulos pues de la historia política del Perú. Imaginemos pues los siguientes supuestos. Primero, estos tipos de supuestos tienen raigambre del derecho anglosajón, es decir, hablamos pues ya de países británicos. Y esto se inserta pues a supuestos donde una vez pues en plena campaña electoral no es poco común que militantes saltan del ámbito privado al ámbito público y autoridades del ámbito público posteriormente saltan, entre comillas, al ámbito privado, al ámbito empresarial, al ámbito corporativo. Y va a quedar más gráfico de la siguiente manera. Por ejemplo, es archisabido que en cada gobierno los partidos políticos que cuentan con mayor poder en el Estado buscan favorecer a los militantes de sus filas partidarias. Aquellos empresarios que realizaron aportes de campaña en determinado proceso electoral habrán de buscar el retorno
de los favores económicos realizados a los candidatos y que ahora han podido alcanzar un puesto dentro del gobierno. Es decir, supuestos de puertas giratorias se refiere a los supuestos donde se insertan en cargos públicos clave de la administración a personajes de su mayor confianza de los partidos políticos. De forma más clara, leamos lo siguiente en la lámina: que estas personas puedan favorecer en todo lo que sea posible a los empresarios y grupos económicos, desde la obtención de una simple licencia de funcionamiento hasta la revocación de la decisión de un órgano administrativo. ¿Qué es lo importante en estos supuestos de puertas giratorias? Que los partidos políticos, de forma similar pues al tráfico de influencias o de forma similar a los supuestos de cohecho, reciben capital muchas veces ilegítimo para poder legitimarlo posteriormente, como el lavado de activos, que trata pues de legitimar lo ilegítimo. Pero en estos casos de puertas giratorias, el narcotraficante más temido en la sociedad, un nuevo monstruo, entre comillas, que tiene ingentes cantidades de dinero, lo administra y lo inserta y apuesta por un determinado partido político para posteriormente ser militante de este partido político. Es decir, ya no hay un lavado de activos, sino hay un lavado de personalidades. Estos personajes, pues, delictuales vienen a, pues, lavarse, entre comillas, la silueta para poder fungir de militante. Y una vez, por ejemplo, el narcotraficante, el lavador, el corrupto, el sicario, el violador, entre otros tipologías de delincuencia, van a poder fungirse de militante en una determinada organización política para posteriormente ser un reputado y respetada autoridad pública, un alcalde, un gobernador regional, un presidente de la República Constitucional. Entendemos, el delincuente entra por la puerta, gira la puerta y sale un político respetado, entre comillas. A eso nos referimos con supuestos de puertas giratorias. Y viceversa, una vez que este político o esta autoridad pública connotada o respetada, entre comillas, ingresa nuevamente o viceversa, regresa a la puerta giratoria, ya no sale una autoridad política porque ya acabó su mandato, sino sale un empresario o un trabajador de la empresa que prácticamente apostó por él en sus inicios. Entendemos. Y este es un supuesto no poco común, sino más bien es un supuesto muy familiar en contextos como el peruano, y es por eso importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. La dinámica que funciona, pues, estos tipos de favorecimientos electorales, asociaciones electorales en plenas campañas electorales. Seguimos. Aparte de esos supuestos de puerta giratoria, una cuestión muy importante a tallar que no lo difundo yo, sino más bien son palabras textuales de la propia tesis doctoral de Pau Carchapa. Es, como lo digo, una de las mejores escritas acá en Perú. Y estos supuestos de la doctrina de la triple puerta giratoria es muy fascinante. Miren ustedes, vamos a leerla textualmente. Un primer supuesto, imaginemos, una persona que se dedica al tráfico ilícito de drogas desea postular al cargo de alcalde y es nombrado. Posteriormente se retira y pasa a formar parte del grupo de honorables empresarios. Es decir, acá nos referimos a un supuesto de narcopolítica. ¿Y por qué triple puerta giratoria? Porque hay, por decirlo de una forma bastante gráfica, hay un salto triple, y lo explico detalladamente. El primer salto, un traficante de drogas, es la persona, es la silueta, es la personalidad que emplea el sujeto. De traficante de drogas funge, entra por la puerta y, como le dice el ejemplo, y sale un alcalde, una autoridad pública, un segundo ropaje, entendemos. Y un tercer ropaje, acaba el periodo
de designación y este alcalde acaba su mandato. ¿Y qué es lo que sucede? Como pues ya brindó como traficante, en su estatus de traficante en su momento, ya brindó financiamiento prohibido a las organizaciones políticas, ya fue autoridad, ya fue gobernante en su momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A las propias organizaciones que, entre comillas, favoreció, estas propias corporaciones lo retribuyen con un cargo importante pues en el ámbito sector empresarial. Y es que por eso el traficante que fue alcalde ahora es un empresario connotado. Entendemos, hay un triple ropaje, hay una triple puerta giratoria en estos tipos de supuestos de narcopolítica. Vamos a un segundo ejemplo muy interesante. El empresario que recibe la propuesta de inyectar ciertas sumas de dinero a su empresa con conocimiento de que proviene de la criminalidad organizada. Con todo este poder económico, los grupos de presión lo proponen para ser nombrado ministro de Estado. Después de culminado su mandato, cobra todos los favores que otorgó durante su gestión como alto funcionario público. Entendemos, es un supuesto muy similar, solamente que aquí el cuide del asunto ya no gira con un ropaje de narcotraficante, sino más bien pues como un criminal organizado, una persona que forma parte de una organización criminal que tiene pues ingestas cantidades de dinero ilícito y forma pues, inyecta, inserta este dinero a organizaciones políticas y al final se le retribuye pues como un alto funcionario, pues que al fin de cuentas se cobra todos los favores. Algo muy similar con lo primero. Y como último ejemplo de este supuesto de puertas giratorias, imaginemos un alto funcionario del Estado que nunca tuvo una sola empresa, otorga un sinnúmero de favores a empresarios de un determinado sector. Culminada su gestión, ojo, como alto funcionario del Estado, una de las empresas transnacionales que favoreció lo nombra miembro de su directorio. Al cabo de cierto tiempo, lo proponen para regresar a la función pública como congresista, objetivo que llega a materializarse. Aquí pasa algo anecdótico, pues ya no nos referimos a una persona con un ropaje ilegal, ilícito, sino una persona que inicialmente empieza esta dinámica de triple puerta giratoria con un ropaje de licitud, con un ropaje cualificado, con un ropaje institucional. Es decir, nos referimos a un alto funcionario, ya no un criminal, un alto funcionario que realiza favores a empresarios y al final estos lo contribuyen o en reciprocidad a su favorecimiento, esto es corrupción, lo proponen pues como un candidato a una organización política y al final de cuentas nuevamente llega a ser un funcionario público, pero esta vez de raigambre política. Entendemos. ¿Qué es lo que se quiere decir con estos supuestos de triple puerta giratoria? Que la política, que la economía empresarial y lo social y la criminalidad van de la mano. Un día puede ser funcionario público, el otro día puede ser, como lo decimos en los ejemplos, un narcotraficante, una persona, un integrante de una relación criminal, o un corrupto, un funcionario que brinda favores al sector empresarial y al fin de cuentas lo hace para tener un puesto político público. Entendemos. Es, por así decirlo, una forma moderna de entender la política criminal de hoy en día, que hay una zona opaca para poder discernir y diferenciar estos albores de criminalidad y entender que al final todo se entremezcla, lo ilegal, lo público, lo político, lo económico, al final todo se entremezcla a especie de batido en licuadora y podemos entender que en estos supuestos de triple puerta giratoria, al final de cuentas,
nada es permanente, nada es estático, como lo hemos dicho, todos los ropajes están en permanente cambio. Espero pues que haya sido de bastante inquietud y reflexión estos supuestos. Personalmente me pareció interesante y es por ello la razón de ser que lo traigo en la presente mesa. Continuamos. Eh, Ahora, a propósito, ya visto estos capítulos preliminares, ya vamos a entrar un poco al terreno, a lo que es parte de nuestra cita del día de hoy, respecto al delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Eh, Justamente hace poco escribió al respecto Parión Arana, un artículo bastante sugerente. Poco se ha escrito bien acá en el Perú sobre la materia, pero hay que entender una cosa. ¿Por qué se regula o cuál es la ratio escendi y la razón de ser del delito de financiación ilegal de partidos políticos? ¿Por qué la intervención del derecho penal cuando su regulación siempre fue de, y lo decimos en la lámina, de corte administrativo? Por una razón triple, a saber, primero, que el derecho administrativo no era dable o no era suficiente para poder prevenir, disuadir, ir, reprimir o sancionar estos tipos de supuestos delictivos. Es decir, las medidas de corte administrativo no eran suficientes para prevenir estas conductas reprochables socialmente. Segundo, la importancia del, por no decir bien jurídico, la importancia del objeto de protección de la norma penal. Esto es, pues, la transparencia del financiamiento en los procesos electorales y democráticos. Esta transparencia es tan importante porque, en consecuencia, nos va a permitir respetar las normas o reglas de juego en contienda electoral. Y ya lo hemos dicho reiteradamente en un inicio. Y por último y tercero, la razón de ser de su regulación e intervención del derecho penal. Es algo muy sabido, que las modalidades tradicionales de corrupción de funcionarios o inclusive delitos socioeconómicos no regulan específicamente este tipo de modalidad delictiva. El cuacho regula pues la corrupción de recibir o dar o solicitar dinero o dávidas, beneficios o ventajas indebidas, pero donde interviene un funcionario público, en campaña electoral, en organizaciones políticas, en partidos políticos, hablamos de un funcionario público potencial, de un particular que se postula funcionario público, pero que aún no lo es. Y por eso, pues, por decirlo de cierta manera, no calza, no se subsume los delitos de corrupción como el tráfico de influencias, el cohecho pasivo o entre otras modalidades de corrupción para poder abarcar estos supuestos de financiamiento ilegal de partidos políticos. De igual forma, el delito de lavado de activos, por muy semejante que sea, tampoco pues se subsume o se diluye para poder pues abarcar con plenitud estos delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos. Es decir, la tercera razón de ser por la cual se resulta necesaria la intervención del derecho penal es por razones de subsidiariedad, ya que no hay una ley que calza perfecta a este zapato llamado financiación ilegal de partidos políticos. Creemos un tipo autónomo, un tipo penal que pueda pues comprender este fenómeno delictivo, esta nueva fenomenología delictual. Y estos pues serían las razones de ser por la cual se regula penalmente el delito de financiación ilegal de partidos políticos, más allá de su regulación administrativa, que claro está, lo veremos hoy día a detalle. Ya lo hemos dicho, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos es un delito autónomo, no es un delito dependiente o un delito fuente o un delito fin.
de forma doble. Desde un aspecto sustantivo, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos se diferencia por tipos semejantes y evita, pues, los supuestos de concurso aparente de leyes, por lo menos en esos supuestos, con delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, delitos tributarios, delitos de lavado de activos. Y por otra parte, pues también se diferencian de delitos fuentes, como por ejemplo el tráfico de ilícito de drogas, y también se diferencian de los delitos fines, por así decirlo. Por ejemplo, los casos de colusión, de cohecho activo o de tráfico de influencias. Y como lo dijimos hace poco, la razón de ser de esta autonomía es en base al principio de subsidiariedad, porque este tipo penal en específico se subsume o se adecua de forma perfecta, tal cual como Cenicienta a su zapato, a este tipo de modalidad delictiva. Y por otro lado, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos tiene también autonomía procesal. ¿Por qué? Porque no es necesario, pues, que dentro del curso de una investigación o juicio, la condena o la sanción de este supuesto de financiamiento ilegal de partidos políticos no depende, pues, de un proceso penal proveniente del delito fuente o su delito fin. Y de igual forma, para sancionar eficazmente a los autores del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, este resultado es independiente a los procesos judiciales que puedan haber de sus delitos, tanto fuentes como sus delitos fines. Para que quede un poco más clara esta explicación de autonomía, el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos es muy similar a la estructura típica del lavado de activos. ¿Por qué? Porque hay un delito fuente. Por ejemplo, hay un X delito, sea delito de organización criminal, delito de minería ilegal, delito de trata de personas, delito de corrupción, cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito, lo que fuese, genera activos, genera dinero. Y ese dinero es de origen ilícito, es decir, viene del traficante, del criminal, y de cierta manera lo inserta a la estructura política organizativa, a la organización política, no para lavarlo específicamente en puridad de los términos, pero sí para financiarlo en campaña electoral y poder hacer suya las posibilidades de poder ganar, pues, una candidatura política para ser, pues, gobierno, para ser autoridad político público. ¿Entendemos? Es una, diríamos, de forma bastante sutil, es una forma política de lavar activos, pero no es lavado de activos por sí mismo. El objeto de protección de la norma penal es distinta. El lavado de activos, pues, del ámbito socioeconómico. En el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, la transparencia en procesos de campañas electorales democráticas. Distintos fines que se persiguen, pero eso no implica que las estructuras típicas sean similares. Pero con esa pequeña distinción vamos a poder entender nosotros de plano su autonomía sustantiva y su autonomía procesal, porque el propio de tipo penal de financiamiento ilegal de partidos políticos tiene características particulares, tiene pues aspectos contextuales muy específicos que le hacen diferente a otros tipos penales de corrupción, de lavado, etc. Ahora bien, antes de saber cuáles son las fuentes prohibidas para financiar a los partidos políticos, vamos a ver cuáles son las fuentes permitidas. Las fuentes permitidas de subvención para organizaciones políticas está regulado en el artículo 30 de nuestra actual ley de organizaciones políticas, que a la letra de la ley serían los siguientes: que las organizaciones políticas pueden recibir dinero, pueden ser financiadas por entidades de derecho público, empresas con participación estatal, confesiones religiosas, personas jurídicas con fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, o personas nacionales sin fines de lucros como en ONGs. Segundo, también pueden ser financiadas por personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro,
excepto cuando los aportes realizados a los partidos políticos estén únicamente orientados a un proceso formativo de sus miembros o labores de investigación. Tercero, las personas con condena o mandato de prisión preventiva, las personas naturales condenadas o sentenciadas, nos dice que esta restricción comprende de 10 años luego de cumplida la pena. No, esta sería más bien pues un aspecto prohibitivo. Vamos a poder especificar estas subvenciones permitidas de la siguiente manera. Que hay reglas generales en juego cuando nosotros hablamos de financiamiento permitido de organizaciones políticas. Esto pues nace a partir de la ley 29.490, que hace una pequeña regulación en específico y dice lo siguiente: los candidatos no pueden percibir donaciones directas de ninguna clase, sino informándose a su partido político y con las mismas restricciones reguladas en el artículo 30 de la Ley de Relaciones Políticas. Aquí en estos supuestos hay una presunción juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos se presumen de fuente prohibida. En este caso, hacemos pues una especie de parangón y entendemos cuáles son las fuentes permitidas de subvención para hacer la diferencia y entender como estos dos últimos supuestos cuáles son las fuentes prohibidas o ilegales de financiación de partidos políticos. Y para ahondar un poco más en el asunto, ya en estricto, estos tipos de supuestos, hablando de la ley administrativa de organización de partidos políticos, entendamos que actualmente nuestra norma administrativa, la ley 30.689, precisa supuestos en los cuales los partidos políticos no pueden recibir aportes que provengan, primero, de cuotas o contribuciones en efectivo o especie de sus afiliados, los cuales no deben sobrepasar los 120 UIT. Segundo, no pueden recibir aportes de productos de actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de su patrimonio, en caso de los ingresos obtenidos por actividades proselitistas, deben ser debidamente bancarizados o aportes plenamente identificados. Es decir, ya no van a ser a estos supuestos a subvenciones o aportes permitidos cuando exceden de los 250 UITs al año. Y también en los supuestos de no pueda identificarse plenamente a los aportantes. Hay un aspecto bastante importante que vamos a ver. Ya hemos hasta el momento definido qué es una organización política, cuáles son sus funciones, su naturaleza, su tipo de financiamiento en el ordenamiento jurídico administrativo peruano, cuáles son sus supuestos de modalidades delictivas, y ahora vamos a ver en específico el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, es decir, el quid del asunto. Entendamos que estas modalidades delictivas no son tradicionales, ni tampoco pues son de antigua data, sino son de medianamente o reciente data. El delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas se regula a partir de la ley 30.997 del 27 de agosto del año 2019. Y con esta ley pues se establece dos modalidades delictivas de financiamiento o relacionados al financiamiento ilegal de partidos políticos. El primero, regulado en el artículo 359A del Código Penal, llamado pues con el nomen juris de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y vamos a leerlo textualmente y vamos a definir en la marcha sus características. Primero,
Este tipo penal empieza con una nominación pues indeterminada al sujeto activo, el qué. Esto de entender que es un delito de naturaleza organizacional, un delito común, llamado tradicionalmente, que no se necesita ninguna particularidad, ninguna cualificación especial o institucional para ser, pues, sujeto activo del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y esto tiene mucho sentido porque no hablamos aquí aún de autoridades políticas, autoridades públicas, ni funcionarios o servidores públicos, sino simplemente de militantes o miembros de una organización política o de una estructura política organizativa. Luego, el que de manera directa o indirecta, acá ya nos referimos a la modalidad delictiva, sea de forma directa, personalísima, de propia mano, como se suele decir, o el autor en solitario, como diría García Cabero, o de forma indirecta o interpósita persona, o valiéndose de un tercero. ¿Para qué? Y aquí justamente pues las modalidades típicas. Igual que el cohecho, para solicitar, aceptar, entregar o recibir. Y aquí ahora vamos a hablar del objeto del delito. Aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida. La condición que el financiamiento debe ser legalmente prohibido, si no, no hay delito. Si no es atípico el financiamiento, es legal. Y acá la imputación subjetiva, conociendo o debiendo conocer, acá podemos discutir, ¿no? Conociendo, esto expresamente requiere de dolo, de conocimiento. Y los supuestos de debiendo conocer, muchos dirán, no, ignorancia deliberada, no, dolo eventual. Ya es una discusión que por el momento escapa de nuestro objeto de discusión. Y bueno, este conocimiento se dirige pues a saber el origen del financiamiento, que está dirigido a poder beneficiar a una determinada organización política o alianza electoral. ¿Y a qué nos referimos con alianza electoral? A un entramado de acuerdos, no colusorios, sino un entramado de acuerdos políticos entre organizaciones políticas para poder, pues, abastecerse o poder coadyuvarse en campaña electoral, en contienda electoral, como una especie de consorcio político democrático electoral, digamos, o un consorcio electoral, similarmente al consorcio empresarial. Es decir, hablamos de una agrupación o un apoyo en connivencia o en reciprocidad inter partidos políticos, entre partidos políticos. Y bueno, pues esta modalidad delictiva eh, es reprimida con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con la pena de multa e inhabilitación correspondiente. Seguimos con el segundo supuesto, el artículo 259b, el delito de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. Y a diferencia del primero, dice así la letra de la ley, o a esclavitud de la letra de la ley. El tesorero, el responsable de campaña, el representante legal, el administrador de hecho o de derecho o miembro de la organización política. Y la lectura hasta acá nos aconseja que hablamos de un delito ya no común, ya no de organización, sino un delito especial, por decirlo de forma tradicional, que requiere pues una cualificación particular del sujeto activo o de la persona que delinque en esta modalidad típica. Ya no hablamos de cualquier persona, sino, ojo, de una persona que debe ser un tesorero, un encargado electoral
un representante, un administrador de hecho o de derecho, o pues la cualificación que exige, la cualificación típica que exige pues este delito. Y este sujeto activo pues debe tener, ya no debe conocer, sino debe tener pleno conocimiento. Esto de plano en la imputación subjetiva descarta todo tipo de imprudencia o descarta también todo tipo de dolo eventual. Debe haber un dolo. Personalmente no estoy de acuerdo con la diferencia tripartita, pero simplemente debe haber conocimiento. ¿De qué? De que este sujeto especial proporciona información falsa en los informes sobre aportaciones e ingresos recibidos o en aquellos referidos a los gastos efectivos de campaña electoral o en la información financiera anual que se entrega a la entidad supervisora, lo cual será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años. Es decir, esta modalidad delictiva tiene un mayor reproche penal que la anterior. Podríamos entrar en una discusión allí, pero lo cierto es que en esta segunda modalidad delictiva ya hablamos de el propio integrante y no cualquier militante de la organización política, sino el militante que tiene una función administradora o de gestión dentro de los recursos o los aportes que caen pues de la mano de esta estructura política organizativa, de este partido político. ¿Qué es lo que sucede? Este sujeto especial brinda o proporciona información falsa sobre las cuentas o los aportes recibidos frente a la entidad fiscalizadora, supervisora. No, que no hemos recibido 10 millones de dólares, no hemos recibido 50 millones de dólares, sino lo falsea y dice, no hemos recibido a las justas eh, pequeñas cantidades de dinero. Eso pues explícitamente este tipo penal lo viene pues a regular y también con esta norma penal lo viene pues a prohibir y sancionar este tipo de falseamiento de registros de recursos de organizaciones políticas en plena campaña. Por último, para poder entender cuándo se configura estos tipos penales, o mejor dicho, la primera modalidad delictiva. Para eso es importante, y esto es una pequeña observación que yo puedo tener, una pequeña anotación que puedo tener a la mano. El artículo 259C regula las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas y se refiere a 4 supuestos. El primero, que un partido político no puede recibir financiamiento de entidades de derecho público o empresas distintas del financiamiento público directo o indirecto a las organizaciones políticas. Es decir, no puede recibir financiamiento, recursos, dinero, inyección económica de entidades de naturaleza pública que ya estén pues establecidas o asociadas a las propias organizaciones políticas. Segundo, no puede recibir aportes anónimos dinerarios superiores a 2 UIT. En estricto, no puede recibir aportes de personas no identificadas. Todo tiene que estar pues en sus registros contables y administrativos y para eso las organizaciones políticas determinan quién es el tesorero, quién es el encargado de campaña para poder gestionar toda esta administración recursal. Por otro lado, tampoco es legal que una organización política reciba dinero o financiamiento de personas condenadas o con prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, es decir, corruptos, por tráfico ilícito de drogas, traficantes, de la minería ilegal, de la tala ilegal, de trata de personas, lavado de activos y también no puede recibir de personas condenadas o con PP, con prisión preventiva de terroristas. Y por último, algo que a mí me llama siempre poderosamente la atención. Una organización política en el Perú no puede recibir dinero de una persona jurídica, de una entidad privada que haya sido sancionada
o como lo dicen en la última sentencia de Alpha Consult, de una persona jurídica vinculada al delito, o como refiere expresamente el artículo 359C, una organización política no puede recibir dinero de una empresa, de un ente corporativo que haya sido sancionado conforme a la ley 3424. Lo que viene a ser pues la ley que regula la responsabilidad, entre comillas, administrativa de la persona jurídica en el proceso penal. Y acá hay un quid muy importante, algo muy importante a mi manera de ver las cosas. Y justamente hablando de ley 3424. Las personas, ya vimos que los militantes, los integrantes de la estructura política organizativa pueden delinquir en estas dos modalidades, de financiamiento prohibido o de falseamiento de información. Las personas individuales sancionadas por estas modalidades típicas. Pero nos cuestionamos, ¿los propios partidos políticos pueden ser responsables penalmente? Esta es una cuestión no sencilla. Cuanto menos es una cuestión para nada baladí, trivial, banal, inocua, intrascendente, sino más bien todo lo contrario. Y justamente para ello es sugerible recurrir a una de las tesis doctorales más importantes que se han escrito en la materia hispanohablante. Para ello, pues, a recomendación de Gómez Jara, una de las mejores tesis sobre la materia es la tesis de Massa Martín, que ha sido fiscal general de la Fiscalía pues, de España y también ha sido pues magistrado del Tribunal Supremo Español. Hay unas ideas muy importantes que rescatamos de esta tesis doctoral, que son las siguientes. Primero, una regulación de responsabilidad penal a las propias organizaciones políticas nos va a permitir tener ciertos beneficios que son pues una mayor transparencia, una mayor difusión, una mayor disuasión de la delincuencia electoral, y esto va a permitir que el legislador pueda superar esta percepción de impunidad en el ámbito político organizativo. Siempre se piensa, ¿no? No, que tal partido político es corrupto, es una plena lavandería, entre otras pues afirmaciones categóricas. Pero ¿qué es lo importante? Que se recurra de forma pues disuasiva del delito dentro de la estructura organizativa o político, ciertos modelos de prevención, o por no decir programas de cumplimiento, que nos permitan, pues, de una forma, como lo digo yo también en parte de mi tesidura, unos ciertos, entre comillas, deberes policiales, deberes de contribución o deberes de colaboración ad intra y ad extra con el Estado en su labor de persecución del delito y prevención también de hechos de connotación delictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se regulase en el Perú una responsabilidad penal propia de los partidos políticos, sí trae ciertos beneficios, como por ejemplo evitar ya de plano el financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿Por qué? Porque se evita estas ventajas, esta actuación en representación y en ventaja ilegal de los partidos políticos, lo que ya corta y entre comillas cierra el caño de estos tipos de modalidad delictiva en la praxis juridígena. Pero, como diría pues León Alapont, esto simplemente se determina con un análisis de costo-beneficio, porque de la mano a beneficios de disuasión delictiva, una mejor percepción en contra pues de la impunidad político-electoral, también hay problemas de la mano a poder regular ese tipo de responsabilidad autónoma de las propias organizaciones políticas. ¿Por qué? Justamente acá tenemos anotadas algunas críticas. ¿Qué es lo que nos dice la tesis doctoral de Massa Martín? Una de las críticas a esta posibilidad es, primero, que resulta
desproporcionada. ¿Por qué? Porque esto, este tipo de protección exigiría que las organizaciones políticas tengan en cuenta un excesivo catálogo de actividades que puedan generarle responsabilidad penal. Es decir, si hablamos que las propias organizaciones políticas pueden delinquir y en consecuencia pueden tener responsabilidad, habríamos un abanico de posibilidades de por qué delitos o tipologías delictivas pueden responder penalmente las organizaciones políticas. Es decir, tendríamos que las propias organizaciones políticas tendrán que tener mucho cuidado en poder ser susceptibles por parte de sus miembros a recurrir a actos de connotación delictiva en su beneficio, en actuación, en su representación, que pueda, pues, en este caso, mmm, devenir en una posible responsabilidad penal. Es decir, el estándar de exigencia sería elevado. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas ya no solo tendrían que cuidarse del financiamiento ilegal o prohibido, sino también tendrían que cuidarse de la colusión, el cohecho, el lavado de activos, el terrorismo, un estándar de imputación mucho más elevado, más exigente. ¿Entendemos? Ese es un quid de económico no menos importante para esta exigencia. Luego, que la responsabilidad propia de partidos políticos, lo dice esta tesis doctoral sugerente, que no tuvo sus orígenes, o mejor dicho, la responsabilidad penal de personas jurídicas no nació pensada pues en los partidos políticos y tampoco es una exigencia internacional, sino más bien de tenerla legislada por el parlamentario peruano sería una extralimitación, un exceso por parte de nuestro legislador nacional. Claro ejemplo de ello lo encontramos en países de Europa, como por ejemplo el sistema italiano, que en su artículo 3 de su decreto legislativo 231-2001 excluye a los entes que desarrollan funciones de relevancia constitucional. Esto ya lo hemos dicho en un inicio. Los partidos políticos son entes de origen privado, pero con función de raigambre constitucional. Así lo establece el artículo 35 de nuestra Constitución. Lo hemos dicho y lo reiteramos. De igual forma también, y algo muy interesante, el sistema alemán, el sistema electoral alemán, regula pues en su parágrafo 129 que las, a excepción de poder aplicarse sanciones penales previstas para las organizaciones criminales, está esta excepción cuando la organización sea un partido político que el Tribunal Constitucional alemán no haya declarado inconstitucional. Esto lo dice, pues, traducido del alemán, un privilegio de los partidos. Es decir, no se puede sancionar penalmente a una organización política siempre y cuando el Tribunal Constitucional la reconoce como en pleno ejercicio de funciones constitucionales. Es decir, en contrapartida, si una organización política es declarada inconstitucional por el TC, ya no es una organización política, sino es una organización criminal. Esto lo tiene así preceptuado el sistema alemán en su parágrafo 129. Y de forma similar, también tenemos a países como por ejemplo Portugal, que excluye sancionar penalmente a las organizaciones políticas en base a sus artículos 11.2 y 11.3 de su Código Penal portugués. ¿Por qué? Porque no se las sanciona penalmente, sino a las organizaciones políticas en Portugal se las viene sancionando, pero por parte del Tribunal Constitucional. Algo bastante sui generis, algo bastante particular. Y no todo es malo, sino también, no todo es rechazo críticas, sino también hay países que adoptan o acogen esta posibilidad normativa de sancionar pues penalmente a los partidos políticos. Como por ejemplo, esto sucede en países como Francia, en su artículo 121.1 del Código Penal francés, tiene preceptuado esta posibilidad. De igual forma, pues, el país de Austria, en su artículo 1 de su Código Penal, regula o admite propiamente la responsabilidad penal de
organizaciones políticas. Pero ¿qué es lo que propone Massa Martin con su tesis doctoral, que es entre las más importantes que se ha escrito entre países hispanohablantes? Ni la crítica ni la admisión, sino una posibilidad intermedia. Entender lo siguiente, que las organizaciones políticas pueden ser susceptibles de ser declaradas responsables penalmente, pero limitando su sanción, su responsabilidad a la multa o a la intervención judicial. ¿Por qué? Justamente lo vemos en la otra diapositiva, cuando nosotros hablamos de penas para los partidos políticos. Entendamos una cosa, el órgano jurisdiccional, la judicatura, no puede restringir de plano o palmariamente o tan fácilmente una actividad asociativa, una actividad de connotación social que cumple pues estrictamente una función pública o de interés general. ¿Por qué? Porque esta función constitucional que realizan los partidos políticos es de connotación constitucional y pues es de interés general de toda la ciudadanía. No se puede recortar o no se puede restringir tan fácilmente con las penas susceptibles a los partidos políticos, no se puede restringir tan fácilmente la actividad constitucional de representación y formación de la voluntad popular. Pero hay una cosa bastante importante, que este tipo de regulación de la mano se podría tratar pues de un instrumento esencial para reforzar la propia democratización interna de los partidos políticos. Afirmación última que tranquilamente estaríamos totalmente de acuerdo. Pero hay un problema, por ejemplo, sancionar penalmente a los partidos políticos involucra tener a la mano, lo dice así textualmente, una irresistible tentación para que un partido político rival asuse directa o indirectamente a través de acusaciones populares a otro partido político, al punto de poder fomentar una persecución e inclusive una eliminación del enemigo político organizado. De la mano, pues, a estas afirmaciones tenemos que, ya habiendo dicho las críticas y también habiendo dicho los beneficios de estos tipos de regulaciones, que desde el punto de vista técnico, por lo menos nosotros somos partidarios de lo siguiente, que una previsión de responsabilidad penal de las personas jurídicas podría ser aplicable, no ahora, sino de ley referenda, a organizaciones políticas, pues esto tendría una repercusión utilitaria totalmente evidente, totalmente notoria, y en beneficio pues a nuestro ordenamiento jurídico y a la prevención delictual. ¿Por qué? Porque se estaría cumpliendo un claro objeto de la política criminal a restringir pues a los partidos políticos de ámbitos delictuales como la corrupción económica, política, el lavado de activos o entre otros fenómenos que tengan pues una relación delictual con las propias organizaciones políticas. Ya para acabar, nos estamos excediendo un poco a la hora, es que habiendo mencionado esta discusión, habiendo mencionado, analizado las modalidades típicas de financiamiento ilegal de partidos políticos, es muy importante también tener en cuenta qué es lo que ha dicho nuestra judicatura peruana, qué es lo que ha dicho, no jurisprudencia, pero por lo menos que ha dicho los pronunciamientos judiciales sobre la materia de financiamiento ilegal de partidos políticos. Lo siguiente, acá tenemos, por ejemplo, hablando de casuística, un caso contenido en el recurso de nulidad 546-2012 Lima, donde pues estuvo
inmerso Montesinos, Vladimiro Montesinos, a propósito de la segunda campaña electoral de Fujimori. Y para entenderlo gráficamente vale la pena revisarlo de la siguiente manera. A propósito de la campaña electoral de reelección presidencial. El Ministerio de Economía y Finanzas destinaría 3.600.000 nuevos soles mensuales para ser destinados del Ministerio de Defensa al Servicio de Inteligencia Nacional, SIN. En este caso, Montesinos tenía pleno dominio y control de los fondos públicos, logró el desvío de dinero del Ministerio de Defensa al SIN, parte del cual lo destinó a la propaganda electoral del presidente Fujimori. Este sería pues un, una casuística de financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ciertamente hablamos que el dinero proviene de un peculado, desvío de dinero, valiéndose pues de su autoridad, sea de funcionario de hecho o cual fuese. Se desvía dinero a cargo o administración de una persona para poder pues insertarlo, inyectarlo en una campaña, en una contienda electoral, en este caso para la reelección presidencial de Fujimori. Esto ya lo hemos analizado previamente y esto tranquilamente calza, lo hemos dicho, en este artículo, el 359A del Código Penal. Y ahora pues, un poco más moderno, actual, el caso de Ollanta Humala, la casación 617-2021 nacional, a propósito del financiamiento de campañas electorales del 2006 y 2011, en específico pues al segundo supuesto, pues a la segunda campaña electoral del 2011 de Ollanta Humala, donde habría recibido dinero de las empresas OAS, Odebrecht y del partido político Trabajadores. Y justamente esto ya lo sabemos cómo acabó a fin de cuentas, pero lo importante es que este delito regula pues de la siguiente manera el delito objeto de estudio. En los siguientes términos, la financiación ilegal alude a la captación de recursos de parte de un partido político de manera ilícita, por contravenir la legislación sobre financiación de organizaciones políticas y la legislación penal contra la corrupción. Acá hay una anotación importante. Cuando habla de contravenir la legislación, hay una anotación particular que tengo, y es la siguiente. La ley de organizaciones políticas estipula en su artículo 31 cuáles son las subvenciones prohibidas de financiamiento ilegal. ¿Cuándo es prohibido que una organización política reciba determinado aporte? Ya lo hemos estudiado. Pero también esto se regula por la norma penal. En el artículo, ya lo hemos visto, 359C, fuentes de financiamiento legalmente prohibido. Hay una especie de concurso, ¿no? Hay supuestos donde se prohíbe la captación de dinero. Pero ¿cuál es la crítica? La norma administrativa tiene un estándar de exigencia más elevada en sus requisitos y supuestos a la norma penal. Y esto puede ser contraproducente. No, porque la norma administrativa exige más para que un financiamiento sea prohibido que la norma penal que sanciona con delito, que sanciona con pena privativa de libertad el delito, mejor dicho. Pienso yo que la respuesta a tal virtud sería tener en cuenta el objeto de protección. La norma administrativa simplemente sanciona administrativamente al desobediente del mandato administrativo, al infractor de la norma administrativa. En cambio, en el delito, en el derecho penal, se menoscaba o se quebranta un objeto de protección penalmente protegido. Perdón, que en este caso vendría a ser pues
la transparencia en el financiamiento de partidos políticos en campañas electorales democráticos. Teniendo en cuenta ambas características, entendemos que lo penal tiene un plus más allá de sus exigencias prohibitivas de financiamiento. Al fin y al cabo, las, prohibi las prohibiciones que regula el Código Penal de Financiamiento va de la mano al objeto de protección, al bien jurídico penalmente protegido, y de allí su razón de ser, a diferencia de la norma administrativa, que sanciona con determinadas penalidades al infractor administrativo. Y allí la respuesta de este pequeño dilema. Y por último, hace muy pocos días ha salido la casación 1240-2024 nacional, que dice lo siguiente, que con la ley 28.094, ley de organizaciones políticas, no, perdón, con la ley 32.054, que modificó el artículo 105, es decir, las consecuencias accesorias del Código Penal peruano, trae como efectos penales que que no puedan ser considerados organizaciones criminales los propios partidos políticos, en cuanto los hechos punibles cometidos en ejercicio de su actividad, utilizando su organización para favorecer o encubrirlo, no les son atribuibles como sujetos colectivos. Yo tengo ahí una crítica muy personal, ahorita la digo. Pero para terminar, vale la pena compartir estas pequeñas pinceladas de un colega respecto a la ley 32.054 que acabamos de decir. Mientras que la comparto, voy a compartir mis apreciaciones personales sobre esto último, sobre esta ley. Personalmente pienso que, ya lo he dicho, no habría problemas de ley referenda y es un análisis económico del derecho si una persona, una organización política puede responder de forma autónoma penalmente, a diferencia de sus militantes o individuos. Pero hay una cuestión muy importante a tallar. A mi modo de ver las cosas, no debe confundirse los contextos y los supuestos cuando una organización política transmuta de política constitucionalmente reconocida a una persona antijurídica, a un simple objeto, un estado de cosas antijurídico, que no goza de personalidad jurídica, sino simplemente es una peligrosidad objetiva que, como dice Silva Sánchez, se debe inocuizar de forma radical y preventiva. Pienso yo que eh, eh, es muy difícil. Doctor, ¿se encuentra en el Zoom? No se le logra escuchar. Ah, ¿se me ha entrecortado hace poco o hace mucho? Recién, doctor, recién. Ah, ya. Ya acabo con esta reflexión. Doctor, otra vez su micro. Ya, muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta que el artículo 104 y 105 del Código Penal, las consecuencias accesorias, no nacieron, pues, para sancionar en estricto a organizaciones criminales, sino más bien a estructuras empresariales, corporativas, que fungen tener albores de legalidad, pero sin más realmente han nacido para delinquir, o ciertamente su ratio essendi, o como diría Piña Rochefort, su escrutinio material en el ámbito corporativo es más delictivo que simplemente cumplir un objeto social.
En palabras simples, para no complicar el asunto, a mi forma de ver las cosas, las consecuencias accesorias nacieron desde 1991 para poder inocuizar la peligrosidad objetiva de estructuras aparentemente legales, pero que en realidad no tiene mayor connotación que la delictiva. De ahí, pues, supuestos de offshore ilegales, sociedades de pantallas, sociedades fantasmas o sociedades instrumentales o aquellas nacidas simplemente para delinquir. Ya lo estamos reiterando. En cambio, las organizaciones criminales tienen otros requisitos, tienen otros supuestos, tienen otras exigencias normativas. Y por así decirlo, para diferenciar el asunto de plano, las organizaciones criminales no son per se sujetos colectivos pasibles de una represión punitiva, sino simplemente se reconoce pues a una institución asocial para castigar a los individuos, no para sancionar a la propia organización criminal. Por decirlo de una forma, ¿cómo sancionar penalmente a una organización criminal? Eso nunca se ha existido, esto nunca se ha dado en derecho comparado. ¿Cómo puede responder penalmente aquella creación criminal o criminológica? Eso no lo veo mayor razón de ser. Por eso que entiendo que las organizaciones políticas tienen una relación mucho más estrecha con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la ley 3424, más allá de simplemente ser pasible de consecuencias accesorias. En estricto, de mi forma de ver las cosas y con esta explicación, es totalmente eh, improductible reconocer a los partidos políticos como organizaciones criminales para poder hacerlas responsables. Esto sería factible simplemente para sancionar a sus individuos, pero de modo alguno para sancionar a las propias organizaciones criminales. Y por eso que no tiene mayor sentido decir que con esta nueva ley se reconoce pues a las organizaciones políticas como organizaciones criminales. Como lo digo, tiene sentido para hacer responsable penalmente a sus integrantes, a sus, entre comillas, militantes camuflados de delincuentes, pero de ningún modo, pues, para sancionar o hacer responsable de forma, pues, administrativa, penal o de cualquier forma punitiva a las propias organizaciones políticas o partidos políticos. Con estas reflexiones, espero no haberme excedido el tiempo y espero que haya sido de interés a alguno de estos tópicos que he podido esbozar. Muchísimas gracias por la inmerecida invitación y por seguir conectado a estas altas horas de la noche. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por esta enriquecedora ponencia. A continuación, se dará inicio a la ronda de preguntas en la cual tendremos un máximo de 1 minuto para recibir consultas, ya sea a través del chat o de forma directa. Adelante, Franks. ¿Qué tal, Derek? Frank. Muy buenas noches. Primero agradecer por la ponencia y quisiera más que realizar la pregunta que confirmes algo. En países asiáticos yo tengo entendido que sí se puede hablar de organizaciones o bueno, de alguna manera criminales, pero en el ámbito corporativo. Bajo tu lógica, eso es lo que quiero que me confirmes. No se puede hablar de una organización criminal corporativa y haciendo alusión a los modelos asiáticos. Puedo responder sí, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, muchísimas gracias. Hasta hace no mucho, el año pasado se publicó mi tesis
en la cual me dediqué 5 años a investigar sobre el fenómeno de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En uno de esos aspectos, uno muy interesante que le dediqué bastante empeño fue estudiar el derecho comparado. A propósito de una discusión, ¿no? El catálogo delictivo empresarial, números apertus o números clausus. Si las personas jurídicas pueden responder por todos los delitos, como sucede en Estados Unidos, Norteamérica, o de cumbre anglosajona, o si puede restringir por unos pocos números clausus como los delitos de imprudencia o como después parte de la cultura del derecho europeo continental de la cual nosotros recepcionamos. Particular mención sucede en los casos de los países asiáticos que regulan pues en su código penal un sistema de números apertus, un abanico de posibilidades para que puedan responder penalmente por diversos delitos. Entre ellos, que yo recuerde, hay muchas excepciones para los supuestos de empresas o personas jurídicas vinculadas al Estado, pero sin perjuicio de ello, y entendiendo que las personas jurídicas son de origen privado con funciones constitucionales, tendríamos que ver específicamente su regulación administrativa, pero si queremos hablar de personas jurídicas relacionadas pues, al crimen organizado, no hay ningún problema. Es más, yo que he tratado de investigar ese novísimo fenómeno delictivo, reconozco que hay una relación de connivencia o contubernio, o una relación comunicativa negativa a modo de puente delictual entre las personas jurídicas y las personas y las instituciones asociales, como las organizaciones criminales. En ese sentido, pues, de forma resumida, se necesitan mutuamente como para bailar el vals. No puede bailar la oración criminal sin poder legitimar ciertos capitales o poder hacer negociaciones subrepticias, y para ello necesita pues a su actora preferencial, que son las empresas, que son las corporaciones. De la misma forma, las empresas no es ajeno a que puedan necesitar organizaciones criminales. Y yo lo he dedicado al estudio de que las empresas utilizarían o mutuamente organizaciones terroristas. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, causar grandes disturbios y destruir, pues, empresas o competidores, para poder, pues, tener una supremacía en el ámbito competitivo comercial. ¿Entendemos? El fenómeno criminal no es ajeno al fenómeno empresarial. Ya lo decía el Lampe ya del 2001. Son pues injustos de sistemas o sistémicos constituidos que guardan una estrecha relación. Si no, uno es en términos absolutos y el otro es en términos relativos, esporádicos, simplemente episódicos o casuales, por amoligeraciones preventivas. Eso sería mi respeto a tu pregunta. Muchísimas gracias, Franz. Un gusto. Saludos. Doctor, también comentarle que hay otra pregunta en la cual dicen, ¿en qué medida el derecho penal económico puede convertirse en un instrumento de control político sin perder su pretensión de neutralidad jurídica? Bastante claro. Por ejemplo, con el regular el delito de financiación ilegal de partidos políticos, ya se hace el derecho penal económico cierta contención a las reglas de juego en las contiendas o campañas electorales. Y de ese aspecto, pues, tiene una pretensión de neutralidad jurídica, que se respete las reglas de juego, que se respete el ordenamiento jurídico administrativo, que también es sancionado penalmente. De esa forma entiendo yo que se disuade el delito por razones constitucionales, por razones cívicas y por razones democráticas. Es decir, el quid del asunto es político y el instrumento es el derecho penal económico. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted por absolver las dudas.
Asimismo, le solicitamos a que pueda compartir unas palabras finales. Sí, por supuesto. Estamos a un poco más de 1 hora y media. Yo espero que esta sesión inaugural haya estado a la altura de la rigurosa y exigente expectativa de cada uno de los presentes. Les agradezco por estar a altas horas de la noche. Les sugiero continuar con este curso de especialización en Derecho Penal Económico. Conozco a los especialistas y son de primera mano, así que los recomiendo seguir participando y acompañar a la Academia Jurídica Lex Ius en en esta notable empresa de difundir eventos serios de derecho penal, en este caso económico. Espero que haya sido de su agrado esta disertación y espero que conmigo sea hasta una oportunidad. Muchísimas gracias por la inmerecida invitación. Doctor, antes de que pueda retirarse, y discúlpeme cortarle, ¿cree que pueda absolver la duda, por favor, del estudiante o de la persona Jefferson Povis? Jefferson, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, agradecer en verdad por una buena disertación. En cuanto a mi pregunta va sobre lo que es referente, ¿qué programas o instrumentos podrían utilizar en este caso, lo que viene siendo las organizaciones políticas, para de esa manera evitar, como por ejemplo en este caso, temas como el delito de lavado de activos o corrupción, por ejemplo? Muchísimas gracias, Jefferson. Mira, la ley de organizaciones políticas en este ordenamiento jurídico administrativo tiene muy preceptuado, primero, plazos, periodos y segundo, supuestos. Esta ley administrativa exige pues que los partidos políticos rindan cuentas de sus registros contables de los aportes que ellos reciben. Y también pues una exigencia normativa que siempre identifique a los aportantes. Caso contrario, pues es un financiamiento prohibido. Y para ello, pues ya existe, la misma ley regula las entidades encargadas de fiscalizar y supervisar este manejo y esta gestión de identificación de recursos y gestión y manejo de recursos, en tanto y en cuanto se supervise y se fiscalice el dinero proveniente de las actividades legales de campaña de los partidos políticos, el dinero que recibe, de quién recibe ese aporte. De esta manera, pues, se generan canales de disuasión delictiva para poder evitar posibles financiamientos ilícitos o que estos aportes tengan un origen ilícito, tipo lavado de activos, o cohecho, o colusión, o corrupción de funcionarios. Pero eso en lo que respecta al ámbito administrativo. Y que yo sepa, pues, los partidos políticos hoy en día están organizándose en compliance. Por ejemplo, pues me consta que Acción Popular tiene implementado un programa de cumplimiento a nivel interno. Tiene canales de denuncia, tiene institucionalizados los valores político-organizativos, tiene pues una estructura de roles diferenciables. No me atrevería a decir que tiene oficiales de cumplimiento, pero que sí adopta un sistema de cumplimiento normativo. Y de esta manera, pues, se disuade el delito. Yo creo que es una práctica, una buena práctica sugerible para poder disuadir práctica o la delincuencia electoral per se. Agradezco tu pregunta, Jefferson. Espero que haya sido de tu agrado. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Antes de concluir, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al doctor Derek Palomino por su brillante intervención. Doctor, su exposición nos ha dejado valiosos aprendizajes que sin duda contribuirán de manera significativa a nuestra formación jurídica. Agradecemos profundamente la claridad, la solvencia y pasión con las que ha compartido su conocimiento con todos nosotros.
Es por ello que en nombre de la Academia Jurídica Lex Anjus hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación y valioso aporte académico. Muchísimas gracias, doctor Derek Palomino. Muchísimas gracias con todos los presentes. Pueden contar conmigo con toda mi predisposición. Y hasta una pronta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. A quienes desean obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat del Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y sobre todo la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Anjus. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.